Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes, doctor Mario. Buenas tardes, padre. Sean bienvenidos todos a este espacio en el que con el doctor Mario, abogado titulado, nosotros tratamos todos los martes a las 4 de la tarde algunos temas jurídicos que tienen que ver con nuestra vida en cualquiera de los distintos ámbitos de nuestra vida personal, familiar, laboral, académica, en fin, tantos ámbitos que ya hemos tratado durante estos programas. Doctor Mario, buenas tardes. Buenas tardes, padre. Hoy vamos a hablar, padre, de algo muy importante para los feligreses y de pronto un tema que han esperado ya en estos tiempos de cuarentena, y es sobre la posible apertura de los templos en Bogotá. Entonces, pues al respecto siempre se ha suscitado un sinnúmero de interrogantes por el número de feligreses que asisten a la parroquia, al templo, por las normas de bioseguridad que deben de seguir cada uno de los párrocos y cada uno de los integrantes de su equipo, pero es un aspecto que está contemplando en este momento el Distrito Capital, y en términos generales a lo largo y ancho del territorio nacional se han venido presentando momentos en los cuales varias parroquias de distintos municipios han abierto. Por ejemplo, Salamina Caldas parece que reporta a la fecha de hoy 0 infectados por COVID-19, y Salamina es una de las primeras iglesias en el país que va a empezar con una prueba piloto por 15 días, supervisada por la Secretaría de Salud y a su vez por el Ministerio de Salud, y nuevamente una segunda prueba piloto por otros 15 días. Doctor Mario, yo creo que el tema es bien interesante. El tema es bien interesante por lo siguiente, miren. Esta es la preocupación de todos nosotros. Preocupación de los obispos, preocupación de nosotros los sacerdotes, preocupación de los agentes de pastoral, preocupación de nuestras familias creyentes, de esta y de todas las comunidades católicas en el mundo, pero también de todas las religiones, porque el tema no es solo para nosotros los católicos, sino es para todos. Y es un tema que hay que saberlo entender, porque ante las últimas informaciones del gobierno, el último decreto donde regula el tema de las actividades religiosas, aquí un sinnúmero de llamadas y de mensajes: padre, ¿cómo hago para inscribirme para poder entrar a la misa? Ya el próximo domingo puedo ir. Bueno, yo creo que hay una serie de no información completa, no entendiendo los procesos, cómo es que se va a operar esto, qué hay que hacer. Entonces yo sí creo que vale la pena que llevemos la reflexión, doctor Mario. Si nos alcanza hoy el tiempo, lo hacemos todo, y si no, continuamos. Creo que es un tema bien interesante de la siguiente manera. Primer punto, creo yo. 1. ¿Qué ha decretado el gobierno nacional frente a ese tema? 2. ¿Qué alcances tiene esos decretos a nivel nacional y luego en la aplicación local? Porque ahí tenemos, ustedes lo saben, luego que es cada alcalde el que, previa autorización del Ministerio de Salud y del Interior, dará la autorización después de nosotros haber hecho desde la gestión de riesgo y de seguridad y todos los protocolos
en las matrices que nosotros tenemos que llevar, porque para el Estado igual, así nosotros llevamos una iglesia, también somos una empresa, tenemos empleados, tenemos unas cosas que cumplir, y entonces unos protocolos que acreditar ante la autoridad, Secretaría de Salud, en el caso de Bogotá, y por eso me parece que el primer punto lo que dice el gobierno, segundo, el alcance real que tiene, para que no nos llamemos a engaños. Tercero, el alcance a nivel distrital, ¿sí? Porque no es lo mismo Salamina con COVID que Bogotá con el mayor casos de COVID del país. Nosotros en Engativá tenemos que entramos a cuarentena estricta durante 15 días, del 10 de agosto al 24 de agosto. Luego, si va a haber pruebas piloto en Bogotá, será en septiembre, después de todo, y después de que acreditemos. Pero bueno, no quiero adelantar nada. ¿Le parece bien esos Listo. 3 momentos? Perfecto, entonces... Y en un último momento, yo hablo de la parroquia y le digo qué hemos hecho, para dónde vamos, qué hemos avanzado. ¿Le parece, doctor Mario? Me parece. Entonces, el primer punto. Si bien es cierto, el gobierno nacional ha autorizado que después de cumplir unos protocolos de bioseguridad, las parroquias, en cabeza de los decretos, en este caso distritales, para Bogotá, una vez se hayan cumplido todos los protocolos de seguridad, la Secretaría de Salud haya hecho las respectivas visitas y posterior a ello cumplan, se contemplaría la posibilidad de que primero se aperturaran las parroquias, cada una con un aforo no mayor al 50%, en una primera prueba piloto, y en una segunda prueba piloto que ese aforo llegue hasta el 35%, ¿sí? Entonces son dos momentos que los feligreses de la parroquia San Felipe Apóstol deben de tener en cuenta. Punto 1. Punto 2, padre. Por ejemplo, hoy la catedral de Ibagué abrió sus puertas cumpliendo unos requisitos mínimos de bioseguridad, ¿sí? Pero pues, como usted lo comparaba hace un momento, Bogotá ocupa en este momento el tercer puesto en número de infectados. El primero creo que lo tiene Valle, el segundo Atlántico y el tercero Bogotá. Entonces, hago la aclaración porque en redes sociales ya están haciendo las comparaciones, pero porque aquí en Bogotá no se han abierto y en otras ciudades intermedias como Ibagué o en una ciudad pequeña como Salamina ya están abiertas las parroquias o la parroquia para los feligreses. Entonces, hay que partir de la base en que Bogotá, es más, esta parroquia, con el número de feligreses que abarca, no tiene punto de comparación con las anteriores. Entonces, en ese orden, cabe aclarar que no es capricho ni de la parroquia, ni del párroco, ni del obispo, ni de la diócesis, que no se quieran haber abierto las puertas a los feligreses. Es porque detrás de cada feligrés que viene es una responsabilidad que el párroco y su equipo deben de tener en cuenta. Segundo, ¿cuál era la segunda? Mire, en ese primer punto, yo creo que hay un decreto que el gobierno ha expedido y que donde autoriza a que se hagan pruebas piloto frente al tema religioso, ¿sí? Y no solo de la Iglesia Católica, las demás iglesias, los demás cultos o iglesias están también haciendo sus respectivas gestiones. Todas lo tenemos que hacer. Ahora, eso que el gobierno ha dicho a nivel nacional, ¿sí?, se regula, en segundo lugar, por las alcaldías.
Correcto. Es decir, la alcaldía en cabeza de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Gobierno habilitarán un link donde nosotros, cualquier confesión religiosa, inscriba su parroquia, inscriba su iglesia, y la Secretaría de Salud no es simplemente un texto donde yo digo: yo, Padre Osvaldo, párroco, por favor pido que me dejen abrir mi iglesia. No, eso debe ir soportado con una serie de documentos que nosotros, las parroquias y las iglesias, tenemos que tener, porque somos y funcionamos también como una empresa. Entonces es el sistema de gestión del riesgo y DIGER, todo eso que nosotros tenemos que tener, y a eso le acompañamos los protocolos propios frente al tema de empleados, frente al tema de despacho parroquial y frente al tema de apertura de templo. Ahora, frente al tema distrital, ¿qué ha dicho la Alcaldía Mayor de Bogotá? Perfecto. Entonces le aclaro, padre, frente al tema sí se ha contemplado la posibilidad de la reapertura de templos, de parroquias, pero en este momento la ciudad se encuentra en una alerta naranja. Con ello, en el decreto distrital 106 del 12 de julio de 2020, del domingo, se autorizaron nuevamente las cuarentenas para aislamiento obligatorio en 3 grupos, varias localidades divididas en 3 grupos. Ya usted lo dijo muy claramente al principio de la sesión, la parroquia de Engativá pertenecería al tercer grupo, que está en aislamiento obligatorio del 10 al 24 de agosto. Entonces, en ese orden de ideas, es un lapso para que al interior de cada parroquia empiecen a llenar primero toda la documentación requerida por Secretaría de Gobierno, por la Alcaldía Mayor, por IDIGER y por la Alcaldía Local. Punto 1. Punto 2, dentro de esas pruebas que se pretenden realizar, les hablaba de un aforo inicial del 50%, luego del 35%, esto guardando las proporciones de todo lo que tiene que ver con temas de bioseguridad, de distanciamiento, lavado de manos, tapabocas, y si le parece, ahorita en un momento cuando lo retomemos, explicamos nuevamente uno a uno todos los requerimientos de bioseguridad que cada uno de los integrantes del equipo de la parroquia debe tener. Bueno, lo autorizado es las pruebas piloto, máximo 50 personas. Máximo 50 personas. Está ahí en el decreto. Segundo, luego el aforo será el 30 o 35% de la capacidad que tenga el templo. Entonces nosotros en este momento tenemos un templo de aproximadamente 500 metros cuadrados habilitados para acomodar personas, ¿sí? Entonces, no sé, pero ya, digamos, eso es lo que nosotros tenemos que ajustar en nuestros propios protocolos. Yo no sé qué tan cierto sea. Hoy tuvimos reunión de clero, yo tuve la misa, reunión de clero casi hasta la 1 de la tarde, luego, bueno, en fin, no he tenido la oportunidad, pero mientras estaba en reunión de clero entró algún mensaje que decía que la alcaldesa dijo que en Bogotá los templos está lejos de que los abramos. No sé si alguno de los que está conectado escuchó algo, leyó algo, si es verdad, no lo sé. Pero hablando con un padre, ¿no? Decía que nosotros, para esa tal prueba piloto, desde Bogotá como
como ciudad, creo que será hacia el mes de septiembre, por lo que usted acaba de referir, recordarnos, doctor, que entramos en cuarentena estricta, obligatoria, incluso con toque de queda, ¿sí? Desde las 8 de la noche, ahí hay un paréntesis, perdónenme, lo digo aunque no sea el tema, las actividades de después de las 8 de la noche planeadas en nuestra parrilla de programación para esos días queda suspendida. Ya miraremos y le contaremos en qué momento las haremos, porque no es posible que quienes nos ayuden a transmitir estén en la calle en ese momento. Entonces, bueno, pero volviendo al punto que es lo más importante, volviendo al punto, ¿sabemos algo respecto de esto que dice que dicen que dijo hoy la alcaldesa sobre esto? Yo realmente no he visto noticias, pero no sé. Igual dependemos ya, lo nacional se aterriza en la política, en este caso distrital, que la doctora Claudia y su equipo de trabajo nos digan respecto de la apertura de los templos. Bueno, padre, ahí hay que hacer también una salvedad, y es que todos los procedimientos que están solicitando para la reapertura, diría yo que no son imposibles de cumplir, pero sí son complejos. Entonces, básicamente, niños, niñas y adolescentes no podrían asistir a las parroquias, única y exclusivamente personas mayores de edad y que no superen los 60 años. Punto 1. Punto 2. Dentro de los documentos que están en la Secretaría de Gobierno, respecto al tema, están solicitando que haya una especie de batería de baño para el lavado de manos. Entonces, no solamente es el gel antibacterial o el alcohol, sino impajaritablemente el tema de agua y jabón, que en últimas, y haciendo la cuña al autocuidado, es lo que más hace efecto para salvaguardar a las personas del COVID-19. Adicional a ello, dentro de esos requerimientos para todo el tema de bioseguridad, las personas deben de estar ubicadas de manera, bueno, decía el documento, en zigzag. No recuerdo en este momento si en zigzag se refiere a un punto, se me olvidó la idea, padre. Bueno, el caso es que guarden la distancia de los 2 metros, tanto al ingreso como a la salida. Y algo que me causó mucha curiosidad es que al momento de dar la bendición final, en el mismo orden que ingresaron, debe ser el mismo orden de salida. Entonces es muy complicado cumplir con estos requerimientos de bioseguridad, porque muy seguramente no hará falta el feligrés o la feligrés que se quiera salir, no respetando la fila, no respetando el orden de la asistencia en el templo y demás. A esos protocolos también hay que añadirle que el espacio para poder ingresar exige de guardar la distancia antes de la entrada al templo. Segundo, se requiere hacer el protocolo de desinfección al ingreso con el producto que se acredite ante la alcaldía local, ¿sí? Se debe hacer el registro de la persona con la temperatura que tiene, con, bueno, todo esto. Se debe tener un espacio disponible, porque usted puede entrar muy bien y en plena celebración le da algo, entonces debemos tener un espacio para poder atender la persona allí, y las respectivas
atenciones médicas que se tengan que hacer se hagan en un lugar que esté dispuesto, adecuado y preparado para eso. La persona debe mantener todo el tiempo sus elementos de protección. Menores de edad no, y menores de 70, es decir, ni mayores de 70 ni menores de 18, en lo que el gobierno nos ha dado para salvaguardar esta población. Las ceremonias deben ser cortas, porque los templos o el espacio debe abrirse todas las ventanas y todo lo que tenga para que circule el aire, ¿sí? Pero con el debido control de que hay un nivel de acceso, una puerta de acceso y otra de salida. No pueden, por donde entran, salen. La gente no se debe quedar dentro del templo, ¿no? Que allí está Santa Marta, que aquí está San Felipe, que yo me quedo ahí rezando, que los cenizarios, que voy a ir a rezar, que allá está mi papá o mi mamá. Nada de esas cosas, ¿sí? Nosotros tenemos que tener, los sacerdotes, pues todo el protocolo que se nos exige: no flores, no velas, como dije ahora, todos los sistemas incluso de comunicación, pues hay que tenerlos organizados para que no sean foco de infección. Son tantas cosas, ¿sí? El tema de recoger la ofrenda, ¿sí? Eso no puede ser la manipulación de plata. Todo eso tiene un protocolo para poderlo nosotros hacer. Y hasta el protocolo de salida, lo mismo, un protocolo que nos implique guardar la distancia. Y entonces, pues bueno, ¿y cómo se va a hacer? ¿La gente se va a inscribir? ¿Cómo vamos a hacer? Eso todavía pues no está determinado, ¿sí? Porque ahí vemos que puede haber de todo. Una familia llega y entra a la página para inscribirse a una misa donde solo pueden entrar 50, 60 personas por la capacidad del templo, por decir algo, y ya ocupa 15 puestos diciendo y apunta 15 nombres con cédulas entonces la misa para 2 o 3 familias. Entonces no sabemos en la práctica, porque para eso también son las pruebas piloto, ¿sí? Entonces son pruebas piloto de 15 días, de la cual el obispo hoy nos comunicó que en nuestra diócesis, cuando se acrediten, van a ser 4 parroquias, 4, ¿sí? En todo nuestro territorio, que comprende 2 localidades, Suba y Engativá. Si me preguntan, padre, ¿San Felipe está? No lo sé. El obispo hoy solo dijo 4, y no digo hasta que no se nos diga que ya podemos subir para acreditar las 4 experiencias piloto. Padre, adicional a todas las observaciones que usted estaba haciendo hace un momento, hay una muy particular, y es que dentro de las personas colaboradoras, en el momento en que se haga la reapertura de la parroquia o de las parroquias, una de esas personas debe de estar capacitada para prestar primeros auxilios, porque no significa que una persona que tenga una temperatura corporal dentro de los parámetros normales no le vaya a dar una recaída, bueno, qué sé yo, dentro de la ceremonia litúrgica. Entonces, dentro de los documentos en borrador y para las pruebas piloto hacen mucho énfasis, en que una de las personas que esté haciendo los acompañamientos de la Eucaristía debe tener la capacitación en primeros auxilios. Bueno, como ustedes se van dando cuenta, este tema no es tan fácil. Hay gente que se ha confundido, desafortunadamente, pero bueno, los medios han ido explicando poco a poco, pero hay gente que se ha confundido porque creyeron que con la
expedición del decreto, ya abrieron todo. Por eso le digo, aquí empezaron a llamar y a mandar mensajes que cómo hacían para venir a la misa. La gente me pregunta, a veces, incluso en estos días se molestó una señora y cada vez que viene me lo restriega, ¿sí? Porque, padre, ¿que cuándo abren? Su merced, no sé, eso no depende de mí. Y otra vez, padre, ¿que cuándo abren? Ese mismo día, su merced, la verdad yo no lo sé. Tercera vez, padre, ¿que cuándo es que van a abrir ustedes? Su merced, pregúntele al señor presidente. Y se molestó la señora, ¿no? De verdad yo no lo sé. Si usted me pregunta a mí, usted que está viendo o va a ver este programa después, yo no lo sé. No lo sé. El hecho real es que ya está abierta la puerta jurídica. Ya hay una propuesta de unas pruebas piloto que duran 15 días. Escuché al padre, se me olvida el nombre, fue compañero de estudios míos en el seminario en Sonsón, Río Negro, de la diócesis de Sonsón, hablando en Caracol, que allá van a ser como 14 parroquias en prueba piloto. Yo no sé si ya empezarían o no, lo escuché la semana pasada, pero porque eso depende de la alcaldía, ¿sí? Y entonces eso no depende de mí, sino que depende de la alcaldía mayor, que habilite a las alcaldías locales mediante un link para que nosotros nos podamos escribir y empezar a hacer el proceso para que nos den, pero empezando que eso es después de las pruebas piloto y con posterioridad a estas aislamiento nuevamente obligatorio que sacó la señora alcaldesa. Lo cierto es, padre, que a la fecha no hay ningún documento oficial por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá que autorice el inicio de esas pruebas pilotos. Sí están contempladas, pero están contempladas dentro de los decretos de orden nacional que ha expedido el señor presidente, pero ninguno de esos, volvemos a repetir, se ha materializado y se ha cogido en algún decreto distrital para la reapertura. Está sobre el tintero, hay que reactivar y hay que dar luz verde para las parroquias, pero en el momento única y exclusivamente está el lleno de los requisitos para temas de bioseguridad y muy seguramente con posterioridad al 24 de agosto se pronuncien las autoridades locales respecto al tema. Bueno, yo voy viendo que nosotros frente a este tema diríamos tenemos que informarnos más. A mí yo quiero hacer esa invitación, hermanos, porque repito, creo que es urgente que comprendamos la dinámica propia de este proceso. Luego, vamos a ir despacio frente a este tema, ¿sí? Despacio no significa que no vamos a actuar a tiempo, actuaremos a tiempo. Ustedes se preguntarán, bueno, padre, ¿y usted qué está haciendo en todo esto? ¿Usted qué está haciendo en todo esto? Entonces, ¿sabe qué les cuento? ¿Saben qué estoy haciendo? No se lo pierdan la próxima semana. Son las 4:30. Se acabó el tiempo. Doctor, volvemos dentro de 8 días. ¿Sí? El doctor Mario está dispuesto a escucharlos sobre este tema, sobre otro tema, cualquiera sea, de orden jurídico, que ustedes quieran hablar con él. Padre, muchas gracias por el espacio y nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias a ustedes, buena tarde y continuamos el tema dentro de 8 días.